Buenas tardes, hoy tenemos aquí a Elma Roura. Elma está especializada en procesos para salir del sufrimiento en Tantra. Lleva más de 15 años ayudando a personas a sentirse muchísimo mejor. Además, hace muy poquito que ha publicado su primer libro, Camino al Éxtasis. Buenas tardes, Elma, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, un súper placer. Y nada, pues sí, hay todo un recorrido, ¿no?, de acompañar a personas que yo creo que es interesante que se sepa, ¿no? Ahora que estamos usando mucho más Internet, cuántas personas, ¿no?, que están viviendo un montón de situaciones como muy estresantes, que puedan saber que realmente hay maneras de dejar de sufrir y que a todos los niveles, ¿no?, a nivel emocional, relacional, a nivel sexual. Y bueno, me siento muy agradecida que me hayáis invitado para este espacio. Es un placer. Hablemos, si te parece, empecemos situándonos un poco. ¿Qué es el Tantra? Porque muchas veces la gente dice, el Tantra, o ya crea un rechazo, porque aún estamos, ¿no?, en ese punto. Dices, uy, sexo, uy, no sé, esto para otra quizá. Claro. Entonces, háblanos, porque creo que realmente el Tantra es un concepto mucho más amplio. Entonces, cuéntanos exactamente. Sí, hay como dos tipos de personas, ¿no? Las que, ¿no? Y las que, viven la sexualidad con mucha ansia, ¿no? Entonces, bueno, casi siempre las personas que aparecen en el mundo del Tantra es porque sienten algún bloqueo en su sexualidad. Mujeres con anorgasmia, que les cuesta llegar al orgasmo, por ejemplo, hombres que tienen eyaculación precoz o que han perdido la erección, muchas personas que sienten bloqueo en el sexo y entonces se acercan al Tantra porque de alguna forma es una vía que conecta con la espiritualidad y que es muy amable la entrada, ¿no?, en la forma de trabajar. Lo que pasa es que es verdad que no podemos reducir el Tantra a lo sexual. Es como se asocia en Occidente, pero por eso, en mi caso, para mí es muy importante eso que yo remarco tanto de salir del sufrimiento y de Tantra, ¿no? Porque ¿cómo vas a caer en el Tantra, que es un espacio de profunda relajación y donde debemos hacer un trabajo muy profundo de relajar nuestros sistemas nerviosos, ya que somos la sociedad del estrés, si no hacemos un trabajo, pues eso, ¿no?, de gestión emocional y trabajar con nuestros pensamientos? Por tanto, para mí el Tantra implica un proceso de crecimiento personal como muy potente, ¿no? Donde además, pues sí, incluye la sexualidad, pero no es todo, ¿no? Igual que en la vida, ¿no? En la vida no todo es sexualidad. Somos personas que nos relacionamos en pareja, somos personas sociales que nos relacionamos no solo en el ámbito de pareja. Y sí, también está la sexualidad, pero no es todo, ¿no? Claro, porque entiendo que hay muchas personas que vienen a tu consulta porque lo que tú decías, ¿no? Porque quizá pues no llegan al orgasmo o tienen problemas en el ámbito sexual, pero habrá otras que no, que simplemente tienen un dolor muy grande, están sufriendo, Claro. no saben lo que le pasa y acuden a ti. Entonces, Sí. ¿de qué manera trabajas con ellas? Claro, para mí el trabajo más potente que hay es trabajar con esto de aquí, ¿no? Con la cabecita, con la mente, con las creencias, ¿no? La forma en que observamos el mundo, que está comprobado que nuestro cerebro es plástico y, por tanto, toda aquella forma en que nosotros nos relacionemos con lo que está sucediendo es lo que realmente nos va a quitar o a dar nuestra paz. Entonces, eso es todo, ¿no? O sea, yo creo que realmente el compromiso tendría que estar con nuestra paz. Y además, pues obtener paz en la sexualidad. Pero el puntal, el centro de nuestra vida es la paz, ¿no? Eso es lo más importante. Y hablabas del tema de los pensamientos, o lo hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Pensamientos y creencias. Y a mí hay una cosa que aún le voy dando vueltas, he leído un montón del tema de los pensamientos, ¿no? Que veo que hay como diferentes... A ver. Diferentes caminos. Por un lado te dicen que los pensamientos los generas tú, todos. ¿Quién dice eso? Claro, pero lo dicen, se dice. Mira, ¿Quién dice eso? Se dice. Entonces, claro, si tú partes de esta base, te vuelves medio loco intentando neutralizar todos aquellos pensamientos negativos que tienes. Pero a mí también lo leí en tu libro, ¿no? Que me lo leí este verano en Formentera, me encantó. Y esta parte de esto no te pertenece, un poco, déjalo ver cómo se va, a mí es lo que me ha dado paz. Porque si te identificas con el pensamiento, te vuelves loco. Entonces, ¿de qué manera podemos desidentificarnos de los pensamientos? Ese es como el tema, ¿no? Claro. O sea, me encantaría poder hablar horas sobre esto porque realmente... A mí también me apasiona este tema. Claro, es lo más importante de todo, ¿no? Es entender, uno, que los pensamientos no los creamos nosotros.
Claro, eso es una revolución. Esto es que para mí fue una revolución. Un O cambio sea, de ya paradigma. verlo desde este punto de vista Claro. ya fue un cambio brutal. Porque si no te colocas en el lugar de Dios, de la vida, ¿no? Creyéndote omnipotente. Ese es el problema que tenemos en Occidente, que nos pensamos que controlamos todo. Creo que ahora nos damos cuenta que no controlamos nada con todo lo que está pasando. Y de que lo que tenemos que aprender es a dejar de estar manipulados. Entre otras cosas, por la creencia de que nosotros controlamos nuestra mente. Eso no es Exacto, verdad. claro. O sea, tú cuando estás despertándote a primera hora de la mañana, en estos microsegundos en donde aparece esa conciencia, nota cómo aparece el show, ¿no? El de la mañana. Y tú no hiciste nunca nada, ¿sí? Y cuando te acuerdas de algo, simplemente es que apareció el pensamiento, y cuando no te acuerdas de algo, simplemente no apareció el pensamiento. Y mi trabajo es ocuparme de esos pensamientos, no jugar al juego de crear o descrear, porque eso es un juego en mi mundo bastante infantil, ¿no? Donde sigue siendo una mente controladora que quiere manipular su futuro. Lo único que tenemos, no dicen los místicos eso, lo único que tenemos es el ahora. Totalmente. Así que lo único que puedo hacer por mí es estar en paz ahora, no trabajar para estar en paz en un futuro, porque eso no existe. Entonces, cuando empiezas a comprender eso, la vida se vuelve muy, muy sencilla y el desarrollo personal empieza a tener otro color, ¿no? Empieza a tener otros matices. Es realmente un desarrollo personal que te da paz. Porque ¿cuántas personas entran en el desarrollo personal y al final tienen dos problemas? Los de antes, que es que te reaccionas, sufres, y luego el problema que tienes ahora es que te das cuenta que reaccionas y sufres porque crees que no deberías estar ahí. Entonces, imagínate, o sea, prefiero ser un ignorante, Claro, ¿sabes? totalmente. ¿Cuántas personas habrán sentido en su vida, ay, ¿sabes qué? Prefiero estar como estaba antes, que al menos sufría, pero no me machacaba pensando que no debería creer eso, ¿no? Entonces, wow, yo creo que en el mundo del desarrollo personal debemos ser más rigurosos y creo que ahora, por todo lo que está pasando, debemos dar un paso mucho más de profundidad de cómo vivimos el desarrollo personal y la espiritualidad para que sea de verdad práctica, para que no sea picaflor, ¿no? De estar como constantemente haciendo de vez en cuando algún tallercito, nos leemos un libro y nos llenamos de conceptos en la cabeza que en realidad no vivimos. Es como reconocernos humanos, imperfectos. Un compromiso, ¿no? De alguna manera, Claro. es comprometerse. Y tú recientemente estás hablando mucho de que es el momento de la revolución espiritual. Sí. Entonces, pero hay mucha gente que aún vive en un nivel de conciencia que aún no se están enterando de Ya. él. Entonces, ¿qué les podemos decir a estas personas para que despierten un poquito? Bueno, no sé si debemos decirle a alguien, rollo, usted está dormido, porque me parece un acto de soberbia impresionante, pero lo que tengo que hacer es trabajar para mi consciencia, para justamente dejar de ver a la gente entre despierta y dormida y cultivar ese espacio de mucha compasión, porque yo también estoy dormida en muchas cosas, ¿no? Claro, me refiero a estas personas que sienten un malestar que no saben identificar. Que Bueno. no saben, que dice, es que estoy fatal, pero no sé ni por dónde empezar, no sé por dónde pueden empezar estas personas o qué preguntas deberían hacerse. Sí. Porque a veces es un tema de que no sabemos las respuestas porque no sabemos. Yo creo que ¿Qué preguntarnos, quizá? podemos usar toda esta información que tenemos en YouTube o en plataformas como la vuestra. Puedes informarte, puedes busca información y luego de toda esta información prueba herramientas y de todas estas herramientas entrégate una práctica. Claro. O sea, yo creo que utilicemos las plataformas que tenemos, el exceso de información que tenemos. Activar la curiosidad, Activar ¿no? la curiosidad. Y cuando veas a alguien que te resuena, cuando veas una herramienta que me da curiosidad, pruébala. ¿Te funciona? Vale, entonces quédate 3 meses, 6 meses, 1 año entregándote a esa práctica y no polinizando otras cosas, ¿no? O sea, como vive la práctica. ¿Cómo sería tu vida si te resuena la meditación? Te entregas a la meditación durante 3 meses. ¿Cómo sería tu vida si
por ejemplo, en mi caso yo que trabajo con cuestionar los pensamientos que me estresan, si te entregaras a hacer un proceso de 3 meses, 6 meses a vivir eso, ¿cómo sería tu vida si eres una mujer que te cuesta llegar al orgasmo? Que cogieras una especialista y te entregaras 1, 2, 3 meses a eso, ¿no? Como dejar de estar como a medias de las cosas y empezar a tomártelo en serio, porque yo creo que es que de verdad estoy como muy clara con esto, que ahora es el momento de esa revolución espiritual, pero una revolución espiritual con esa rigurosidad que quizá no hemos tenido. Tenemos que hacer autocrítica, que quizá no hemos tenido antes, ¿no? Que bueno, pues que vivíamos en una sociedad del bienestar que nunca funcionó, pero que parecía que nos daba una cierta seguridad. Y bueno, pues algunas personas que tenían pues crisis existenciales, que tenían curiosidad, que tenían momentos de bajón, que tenían mucha sensibilidad, empezaron a entrar en el desarrollo personal. Pero ahora estamos en un momento en donde todos estamos pringados. ¿Y qué sientes que viene en este momento tan así como de incertidumbre? Hablamos esto de revolución espiritual, pero ¿cómo va a ser el papel de la mujer en el futuro? ¿Qué sientes? ¿De qué manera sientes? Porque es un tema que yo lo hablo también mucho con mis amigas, sí, y nos cuesta mucho imaginar. Sí que vemos que hay mucha inquietud, mucho cambio, pero parece que falta un poco de dirección. También siento a mi alrededor que estamos un poco aplatanados con esta situación que estamos viviendo actualmente, que estamos desmoralizados, quizá un poco, falta de motivación, que hacia dónde vamos. Quizá nos faltan también referentes, ¿no? En líderes. Líderes, exacto. Pero igualmente creo que hacia donde vamos es a recuperar la soberanía y la independencia emocional. Yo creo que eso es la base, creo que en eso es en lo que debemos formarnos y trabajarnos. No estar constantemente queriendo enseñar a los demás, porque yo me acuerdo en la crisis del 2008 que todo el mundo quería ser coach. Es un coñazo esto. O sea, necesitamos médicos conscientes. Nutrirnos también, ¿no? Por dentro. Necesitamos médicos conscientes, necesitamos profesores conscientes, necesitamos abogados conscientes, necesitamos... O sea, quiero decir, el trabajo es personal para llevar tus dones a la sociedad, porque la sociedad está podrida ahora mismo, ¿no? Siempre lo estuvo también, pero ahora está necesitando de un nuevo liderazgo que no está quizá no está pasando ni por líderes políticos, porque ya vemos el desastre. El cambio es que ahora ya no es... un liderazgo personal donde yo tome las riendas de mi vida, donde yo no dependa del Estado, donde yo no dependa tanto de una sociedad que está endeudadísima, sino que yo empiece a buscar formas nuevas de vivir en comunidad, ¿no? Para mí las palabras claves de este 2021 o de esta nueva era que vivimos es consumo responsable. O sea, la forma de consumir va a cambiar, ya está cambiando. La forma de consumir va a cambiar radicalmente y tenemos que replantearnos la manera en que compramos, apoyando mucho más a los pequeños comercios, a la artesanía, al artista, a la educación, no estar tan globalizados, consumo de cercanía. O sea, yo creo que esto va a ser así. De hecho, hay mucha gente que se está viviendo en los pueblos. Es una quizá de las cosas buenas que nos ha traído esta pandemia, ¿no? Hay más conciencia en ese sentido. Estamos o nos hemos dado cuenta de lo que consumimos, realmente, consumir, y de los esclavos que somos de esta sociedad. Exacto, al final. Y también que implique cuidar más el medio ambiente, ¿no? Sí. Yo creo que va a ser consumo responsable, independencia emocional, lo que decía, dejar de buscar que el papá Estado me salve la vida, dejar de buscar ayudas, dejar de buscar... Este tema me interesa mucho también, era algo que quería hablar contigo, el tema de la independencia emocional. ¿De qué manera, no? Pero ¿y de qué manera también en las relaciones de pareja? Porque yo sigo sintiendo que aún arrastramos las mujeres el lastre del mito del amor romántico, y aún siento que estamos ahí un poco ancladas. Claro, ¿no? Esta independencia ¿Cómo emocional... ves este futuro a nivel independencia emocional? Esta independencia emocional es absolutamente clave para la tercera palabra clave que dentro de lo que vendrá, que será la comunidad, porque ¿de qué manera vamos a relacionarnos con el otro? Que es lo que se viene es vivir menos individuales, menos solos, ¿no? Y vivir más en comunidad en la forma que sea, ¿no? Pues más colaboración en el lugar donde vives, tu ciudad, tu pueblo, tus vecinos, trabajar más trabajar en contacto con otras personas, más trabajo de coworking, ¿no? De colaboración. Pero claro, si no hay una independencia emocional bien hecha, el
la forma en que me relaciono con la comunidad es muy limitada. Entonces, eso implica a nivel social, a nivel laboral y a nivel relacional, a nivel íntimo. Somos un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros padres, nuestros abuelos estaban educados para sobrevivir y para poder comer. Y cuando ya sabes, cuando ya puedes comer, lo que buscas es seguridad para que no te vuelva a faltar la comida. Entonces, venimos nosotros, que somos una sociedad del rápido, del fast food emocional, no solo comida, sino fast food emocional. Entonces, aquí tenemos un pitote increíble donde las relaciones de antes no nos sirven, que es cásate por seguridad y el señor Antonio, qué majo es, y parece buen tío y buen padre para tus hijos, y con eso es suficiente. No. Es que el amor no es suficiente y que te traten bien no es lo suficiente. Y queridas y queridos, cuando te traten mal hay que irse de ahí. Pero no solo cuando te traten mal hay que irse de ahí, sino que te traten bien no es suficiente, eso debería ser el mínimo. Así que tenemos que entrar en una conciencia relacional mucho más profunda de sentir lo que yo le llamo conectar con el sí o el no, que va mucho más allá de las razones por las cuales me quedo con alguien, ¿no? Entonces, claro, ahí se desmonta el mito espiritual, el mito romántico de que alguien pues sea tu media naranja o que alguien sea como perfecto para ti. Pero y que tanto daño nos hace, claro. Porque es que no nos beneficia nada Claro. esta idea, ¿no? Al final, porque yo tengo muchas amigas que veo, o yo misma a veces, ¿no? Que sigues sufriendo por este tema. Claro. Y dices, qué absurdo, tienes Sí. lo sabes, pero está aquí tan arraigado, ¿no? Lo que hablamos al principio, Sí. esas creencias que aún Está muy así arraigado. dices, ostras, y no es lo mismo la soledad o estar soltera que estar sola, no tiene nada que ver. Y también quería decirte, cuando hemos hablado de las creencias y que decías... Mira, empecemos por ir a un restaurante cuando esté abierto y tantas veces que me han dicho, ¿vienes sola? No, querido, conmigo misma. O sea, empecemos a cambiar el lenguaje. Claro, parece que te tienes que justificar. Claro, no estás sola. No estoy sola, estoy conmigo misma. Empecemos a cambiar el lenguaje y empecemos a darnos cuenta que no me falta nada. Y ese es el trabajo lo que hablaba de la independencia emocional, de tener buenas herramientas para tener una vida que me satisfaga, para saber estar solo y a la vez buscar relaciones que me llenen a cualquier nivel. ¿Y ¿no? de qué manera, Elma? ¿De qué manera una persona que lleva toda la vida al final con estas creencias y dice, sí, pero hablamos de autoestima, de cuidarse, de quererse, de yo estoy bien conmigo? A veces lo dices, pero no lo acabas de sentir. ¿De qué manera? ¿Qué podemos hacer para conectar al máximo con nosotras? Claro, aquí hay como nosotros? diferentes niveles, ¿no? de trabajo, ¿no? Uno, el trabajo más potente, que es el trabajo de tus creencias, que es revisa las creencias que te has comido con patatas y que nunca cuestionaste, ¿vale? De cómo debería ser una relación de pareja, de cómo deberían ser los hombres, las mujeres, de mil cosas, ¿no? Así que esa es una primera fase que requiere trabajo y incluso estar muy acompañado para que no te autoengañes, ¿no? Pero la segunda también es revisar tus valores, ¿no? Y ver cómo puedo llevar una vida que esté coherente a mis valores, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona muy familiar, no tanto familiar con lo biológico de atrás, no soy como una persona como muy apegada yo que sé, a mi familia biológica y que me reúna cada 2 por 3 con ellos, no. Pero sí que necesito sentir la energía de la familia. Entonces, ¿qué hago? Pues constantemente buscar espacios donde creo esos espacios, ¿no? Genero esos espacios. Siempre, pues en mis talleres de tantra, la energía que se crea es muy familiar, quedamos, nos reunimos, nos queremos, vamos a cenar, celebramos los cumpleaños juntos. Por ejemplo, en mi casa también, ¿no? Constantemente hay gente que viene a pasar el fin de semana, se quedan a dormir. Creo espacios donde hay esa energía familiar. Por tanto, soy independiente, pero necesito esa energía y, por tanto, cuando yo cuido a mi gente, me siento feliz. Y para otra persona será otra cosa. Sí, a lo mejor otra persona es como una sensación de libertad extrema y necesita como constantemente, por ejemplo, viajar. Bueno, pero es muy, es muy importante lo que estás diciendo, porque a veces dices, a mí me gusta el tema de la familia, pero eso no tiene por qué significar que te tengas que ver más a menudo con tu familia biológica. Quizá va por aquí, ¿no? También que es investigar un poco, conocerse, ver qué es lo que te llena, pero en un concepto más amplio. Claro. No, ¿en qué forma es para ti? Exacto. Eso es muy importante, ¿no? Como que, por eso, si no cuestionas tus pensamientos, es como que
generas un tipo de vínculos o de relaciones según lo que crees que debería ser, pero en realidad lo que te importa es la sensación. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo te quieres sentir? Yo me quiero sentir como... Me encanta cuidar a la gente, ¿no? Bueno, pues genéralo, ¿no? Y no tienes por qué tener bebés siempre. Puedes cuidar a la gente invitándola a comer. Hay muchísimas maneras. Claro. Es cuestión de ser creativo y lo que decíamos, ampliar un poco el tema de la curiosidad. Exacto. Y hablas también de cuestionar, poner en duda los pensamientos o cuestionar las creencias. ¿De qué manera? Porque también en tu libro hablas del método de Work. ¿Te parece que lo revisemos un poquito para esa gente que no lo conozca? Porque al final son 2 o 3 preguntitas que te salvan la vida. Sí, es algo muy profundo. A ver, yo puedo decir muchas cosas. Yo hace muchos años que me dedico a esto, hace más de 10 años. Hice una certificación, ya no existe esa certificación, pero sí que se puede aprender para uno mismo, ¿no? Porque al final ese es el propósito de que se hizo la certificación, ¿no? Para que hicieras un trabajo personal. Lo que pasa es que hay muchas personas por el turismo espiritual que al final lo que quieren es formarse y no están comprometidos con su práctica, y por eso al final la certificación desapareció. O sea, realmente lo importante es la práctica, ¿no? Y el compromiso con tu propia práctica. Entonces es una herramienta que a través de 4 preguntas y 3 inversiones te ayuda a cuestionar aquello que crees que es cierto y que no te das cuenta ni tan siquiera que son creencias. Es como darte cuenta que cada vez que siento una emoción como tristeza, rabia, ansiedad, es porque estoy creyendo algo. Porque si yo me preguntara cuáles son tus creencias o cuáles son mis creencias, no sabría decirlas. Es muy difícil. Claro, porque están como invisibles, son como unas gafas que llevo. Pero parten de un malestar, es lo que tú dices, ¿no? De una emoción Exacto. que tú sientes cuando hablábamos. Algo no está bien, no me siento bien, no que sé qué estoy me pasa. creyendo para Exacto. sentir esto. Así que estoy creyendo que me falta algo, o estoy creyendo que debería estar más evolucionada, que no debería sentir ansiedad, o que y entonces eso lo vamos a cuestionar, ¿sí? Vamos a ponerlo en duda. Y lo importante de las preguntas no es la pregunta en sí misma, sino es mi capacidad de aquietarme en esa pregunta. Es meditar en los momentos de estrés donde se creó el dolor, el trauma, la tensión, para que desde la meditación, a través de las preguntas, ¿vale?, puedas relajar tu sistema nervioso y volver al presente, ¿no? Esa es como donde aparece la sanación, donde te liberas del paradigma de la terapia, porque la terapia dice que tienes que solucionar nada y en realidad no hay nada que solucionar, solo tienes que volver aquí y ahora a estar con un sistema nervioso relajado, a darte cuenta que el pasado y el futuro no existe y cómo vivirlo desde un lugar real y no desde la cabeza que sabe tantas teorías y tantos conceptos, sino que realmente lo experimentes y lo sientas en tu cuerpo, y eso es lo que sana y eso es lo que transforma tu vida, pero no puede suceder si no estoy comprometido a una práctica, ¿no? Y eso es lo que realmente es por lo que yo apuesto, esa es mi visión, de que debemos hacer un viaje mucho más profundo hacia esa revolución espiritual que necesitamos experimentar por el momento que estamos viviendo, ¿no? Que no existe una varita mágica. No existe. Que existe es el trabajo diario y picar piedra y bueno, Sí. y fluir también, ¿no? Al final es eso, no atascarse en esto no me deja vivir, pues deja lo que pase y al final todo pasa, lo bueno, lo malo, Sí. todo es en el momento en el que lo sientes. También quería, así cambiando un poquito el tema, hablar de un poco de sexualidad, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, porque Sexo. es muy necesario. Yo quería decirte, a ver, ahora que hemos estado en esta época de confinamiento, que nos hemos pasado medio día en pijama. Bueno, yo creo que la época del confinamiento ha permitido a muchas, sobre todo a muchas mujeres, hacer un trabajo de investigación sobre su propio cuerpo, ¿no? Yo, por ejemplo, este confinamiento vi como los talleres online que tengo sobre erotismo o sobre sexualidad femenina, ¿no?, que saqué hace ya tiempo, ¿no?, porque yo hice los talleres online hace mucho tiempo, pero vi como todas empezaban a practicarlo y eso me dio como mucha alegría, ¿no?, de decir, wow, bueno, al menos esta época nos está sirviendo para hacer uso de la masturbación, ¿no?, que es una palabra que hay gente que le tiene como mucha fobia y como que dicen autoamor. Mira, señores y señoras, llamémosle por su nombre, masturbación. La masturbación... Hablemos claro. Sí, la masturbación consciente, eso sí, pero masturbación es maravilloso, vale, le llamamos autoamor también, pero
El tema es que realmente nos demos cuenta que nuestro cuerpo es un templo y que hay muchas maneras amables de tocar nuestro cuerpo, donde no es incompatible con ninguna forma. Es decir, si una mujer que no tenga problemas de orgasmos, porque las mujeres que tienen problemas con orgasmos no recomiendo que usen vibradores, pero las mujeres que no tengan ningún tipo de problema con orgasmos y quieran tocar con un vibrador estupendísimamente, pero que tu sexualidad no dependa de eso y que sepas tocar tu cuerpo no solo yendo al genital, que sepas erotizarte, que te sientas erótica. Me preguntaban estos días, ¿no? ¿Qué pasa que no tenemos sexo con otras personas porque está todo este surrealismo que estábamos viviendo y que no estamos medio confinados y cómo nos relacionamos? Digo, bueno, yo me siento muy erótica, yo me siento muy conectada con mi cuerpo erótico, entonces yo no tengo la sensación de carencia sexual, porque yo me siento sexual, ¿sí? Creo que esto es importante y que tener contacto con tu cuerpo erótico, que todo es sexualidad, todo es sexo. Este vaso es sexo. Todo es sexo, todo es sexualidad. Empezar a vivir desde ese lugar. Entonces, cuando yo me relaciono con una pareja sexual o con una pareja emocional o con las dos, eso va a sumar a la sexualidad que yo ya traigo y con la que yo ya vivo. Va a sumar. ¿Sí? No vivo desde la carencia. Entonces, lo mismo que decimos de que no somos medias naranjas, lo mismo pasa en la sexualidad. Yo soy una persona sexual, ¿no? Vivo mi erotismo, vivo mi sexualidad, pero mi sexualidad no depende del genital porque todo es erótico. Y cuando me relaciono con un compañero o una compañera sexual, suma. Claro, me estás diciendo que el placer está en ti mismo. Totalmente. Vale, entonces, ¿qué pasa en esas parejas que no hay un acoplamiento sexual? Porque esto pasa, pues ¿no? A pasa veces es un tema de... O que son un no, porque en una pareja tiene que haber filia y eros, tiene que haber una parte filial de amistad. La amistad es muy importante en una relación de pareja. Y una parte de química. A lo mejor no es el mejor amante de tu vida, querida, Vale, entonces pero... cuando pasa eso... No siempre. O recomiendas trabajarlo. Exacto. ¿Qué puede recomiendas? ser, claro, imagínate que tienes una mujer que tiene mucho bloqueo sexual y que le cuesta conectar con su erotismo, ¿no? Entonces sí, trabájalo primero o de repente los hombres que no tienen ningún tipo de educación sexual, porque, bueno, las mujeres tampoco, pero al menos estamos mucho más dentro del desarrollo personal. Pero mucho más abiertas, ¿no? ¿O qué pasa? Porque claro, venimos de unos mitos, de unas creencias de que dicen unas cosas, pero yo cuando me reúno con mis amigas, son más, o amigas y amigos, son más las chicas que se quejan de poca actividad sexual que los chicos. Esto está cambiando esto. Y sí. oye, ya está bien, ¿no? Que si las mujeres, Sí. que si el dolor de cabeza, que si no es sé que qué. si ahora es al Bueno. revés, ahora el que le duele la cabeza son ellos. Sí, exacto. Sí. O sea, el tema está aquí que toda esta revolución femenina de empoderamiento femenino que llevamos... a ver, el empoderamiento femenino empezó a surgir cuando las mujeres se podían separar y empezaron a tener dinero, ¿no? Cuando empezaron a trabajar. No hace tanto de esto, el dinero es el que permitió que la mujer empezara a tener una revolución... No hace tanto, O realmente. sea, la revolución empieza con la pasta, con el dinero, sigue con el divorcio, revolución emocional, y sigue con la revolución sexual, ¿vale? Pero en estas tres tenemos que seguir evolucionando porque no estamos completas ahí, tenemos que seguir trabajándonos. Pero esos son los 3 puntos claves. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, todo eso tiene sus consecuencias y es que si los hombres no se trabajan, pues claro, empieza a girarse la rueda hacia el otro lado y son hacia nosotras que tenemos más seguridad, somos nosotras que tenemos más dinero, somos nosotras que tenemos más líbido, a lo mejor, no siempre es así, están los dos lados, están las mujeres que no tienen líbido con hombres que son más fuckers, y están las mujeres que, hostia, estoy muy despierta sexualmente, soy una mujer empoderada, me excedo de querer esa independencia, porque también nos cuesta a lo mejor sentir esa vulnerabilidad, pero me voy con hombres que les fa, nene, un poquito de más sangre en las venas, ¿sí? Entonces, por eso yo ahora mismo estoy activando todo el trabajo, todos los talleres online para hombres. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Bien, o sea... ¿Ves que hay un cambio? Bueno, no llega a todo el mundo porque, por ejemplo, la mayoría de personas que me siguen en redes sociales, yo tengo suerte porque no solo me siguen mujeres, porque yo nunca aposté solo para el trabajo de empoderamiento femenino. Yo siempre trabajé
con mujeres, con hombres y con parejas. Siempre, desde hace 15 años estoy trabajando los 3 sectores, ¿vale? Pero es verdad que tengo más mujeres. Pero bueno, entonces mi público es de muchas mujeres, entonces claro, no llega igual a los hombres cuando publico un taller online, pero aún así yo tengo hombres y por tanto hay hombres. Ahora saqué un taller online sobre eyaculación precoz, que madre mía los mensajitos que me están llegando maravillosos, porque se traumatiza mucho con este tema, ¿no? Y ahora he sacado uno de puesta a punto, de autoconocimiento, de cómo trabajarte en las relaciones si eres un hombre y de los tipos de sexualidad que puedes tener y de cómo es una sexualidad consciente para hombres. Y también estamos como apostando porque jolines, es que en este barco vamos todos, no puede ser, porque si no las mujeres se quejan de que los hombres no se trabajan, y eso no es verdad. Los hombres también se trabajan, lo que tenemos que picar piedra aún para que cada vez haya más hombres que se interesen por este tema y también ofrezcamos cursos y cositas para ellos, ¿no? Claro, y bueno, es un despertar, ¿no?, que va viniendo. Nosotras ya llevamos... Sí. Nosotras es una lucha de igual años que y cuando años yo al empecé final hace, en muchos claro, ámbitos. 12, 14 años, madre mía, que vinieran mujeres a trabajarse su anorgasmia. Yo he visto aquí, en mi cuerpo, muchas mujeres que han eyaculado conmigo, que les he dado su primer orgasmo, que les ha ayudado a masturbarse por primera vez delante mío, ¿no? Y tú imagínate esto hace 15 años. Impensable. Impensable, pero yo lo hacía y era como secreto porque se hacía en mi sala, no había este boom de las redes sociales, la gente no sabía que se podía trabajar esto, ¿no? Y cuántas mujeres yo he visto que han recuperado y que han podido tener orgasmos gracias a ese trabajo de picar piedra de hormiguita y que no sabían que existía, ¿no? Igual que, y el trabajo del desnudo, de naturalizar el desnudo, el trabajo de trabajar la libido, todo esto, hace 12, 14, 15 años era muy difícil hacer un trabajo con las mujeres porque se morían de vergüenza. Y qué necesario es. Igual que ahora ya cuando tú entras en las redes sociales, en cualquier post es un clítoris. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. Bueno, antes era impensable. Es un buen momento. Yo no le podía poner ciertos títulos a los talleres porque era escandalosísimo, ¿no? Ahora sí, conoce tu sexo, clases de masturbación. ¿Te has sentido censurada de alguna manera al inicio cuando empezaste? No, me he sentido que... O que quizá no podías expresarte o expandirte o llegar con el mensaje. Bueno, eran otros tan... códigos, ¿no? Había Claro. otros códigos, había otros, hay más tabú, ¿vale? Entonces, el sacar el tabú lo vivía en clase. Ahora, el sacar el tabú lo puedes hacer también a través de redes, ¿no? Hace 10 años salió Facebook, pero yo trabajaba antes de Facebook. Por tanto, significa que mi publicidad no estaba basada en redes sociales. Entonces era todo como muy de boca a boca y eso está cambiando ahora. Ahora es todo, hay un boom de Internet, ¿no? Es un placer que esté toda esta información tan al abasto porque muchas veces no sientes que necesitas eso hasta que lo descubres y dices, Exacto. Esto es lo que necesito y Exacto. para este camino. O sea que... Sí, lo que pasa es que hay que trabajar también, como decía antes, porque como las redes sociales son muy efímeras, hay que potenciar mucho los valores del compromiso y de la profundidad, porque los códigos actuales son next, 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 y lo que viste ayer ya te olvidaste en 5 minutos. Entonces sí que es verdad que creo que, igual que yo he trabajado en códigos de más tabú a nivel de redes sociales durante toda mi vida, pero había mucho más profundidad, porque cuando yo he trabajado con una persona o con un grupo de personas, hemos podido entrar en espacios de mucha profundidad y de mucho compromiso y hemos visto cambios reales de personas que están en la mierda y que realmente han podido rehacer su vida y construir una vida de mucha más paz, ¿sí? Pero ahora con las redes sociales es al revés, es como todo mucho más expansivo, lleva muchísima más gente, pero va a faltar profundidad. Por eso insisto tanto en que nos entreguemos a una práctica y que hagamos un trabajo más riguroso, porque si no nos vamos a frustrar más, ¿sí? Pues muchísimas gracias, Nada. Elma. Se nos termina el tiempo, es una pena porque me pasaría horas Sí, hablando también. contigo. Ha sido un placer. Si hay alguna cosa antes de despedirte que quieras añadir, algún tip, algún consejo, o si no... No, simplemente que
que invertamos nuestro tiempo, que nos levantemos antes si hace falta, que invirtamos nuestro tiempo en nuestra paz, porque eso es lo más importante ahora y siempre, pero ahora más que nunca. Así que, y para que podamos construir nuevas formas de vida más comunitarias y mucho más sanas, porque nos necesitamos ahora más que nunca. Nos vamos a necesitar y nos necesitamos porque el momento lo requiere. Pues muchísimas gracias. Gracias.